Bienvenido, buenas tardes. Vamos a hacer unas pequeñas reflexiones sobre lo que hemos trabajado hasta ahora. Y en nuestras últimas reuniones hemos puesto nuestra atención y fijado nuestro pensamiento en lo que podemos llamar la parte teórica del tema. Y hemos tratado de comprender cómo nacen las diferencias y cómo deben de desarrollarse y crecer hasta convertirse en la imagen de aquel de quien han emanado. También hemos visto la perfección de esta imagen, que no puede alcanzarse, según hemos visto, nada más que por la multiplicidad. No solamente por la multiplicidad, sino también hay que completarla con el desarrollo individual de cada ser. Hemos examinado también la virtud de la ley del desenvolvimiento, la naturaleza interior, que presenta el universo en un solo y mismo momento todas las variedades posibles. Y hoy vamos a tratar de aplicar esta teoría al modo de vivir, a nuestro modo de vida. Vemos bien cómo realizar la idea en la vida. Hoy tenemos bastante contenido. Reflexiones sobre la moral, el bien y el mal, cómo instruirnos a una vida mejor, cómo el ideal inflama el corazón, vivir conforme a nuestro conocimiento. Nuestra misión es difundir las enseñanzas teosóficas, el camino que conduce a la unidad y las leyes naturales, el principio de mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, causa y efecto y generación, y la bibliografía. O sea, de esta última parte serán unas pinceladas, porque esto sería para un tema largo, Pero para que podamos comprender todo lo que forma parte, pues tendría también que tocarlo un poco. Reflexiones sobre la moral. Nuestro bien y nuestro mal depende en gran manera del grado de evolución alcanzado por cada uno de nosotros. Es preciso estudiar la moralidad desde el punto de vista del que debe practicarla, o sea, el practicante. Vemos bien cómo realizar el ideal en la vida, pero también encontramos que los hombres, la mayoría de las veces, son absolutamente incapaces de tomarlo como objetivo. O sea, el ideal de nuestra vida a veces no lo cumplimos como deberíamos. Aunque a veces lo detectamos y decimos, yo tendría que ir por aquí, pero bueno, como ese camino cuesta más que el otro, pues lo voy dejando a ver si se va haciendo un poco solo. Notamos penosa divergencia entre la fe y la práctica. Una cosa es lo que creemos y otra lo que practicamos. La moralidad no existe sin sus leyes, sus condiciones y sus límites. En los pueblos occidentales existen 3 escuelas de moral. Para que lo comprendamos mejor, es necesario tener algunas nociones de estas escuelas que existen en Occidente, aunque solo sea para evitar lo que tienen de estrechas y aprovechar lo bueno que pueden ofrecer. Porque todos tienen su parte negativa y su parte positiva, porque todo lo que hacemos los hombres pues no es perfecto del todo. Una de estas escuelas dice que la revelación de Dios es la base de la moral. Otra afirma que existen en el mundo muchas religiones y que cada una tiene su revelación particular. Y en cierto modo es una parte de verdad, porque si miramos las religiones, todas tienen las mismas verdades básicas. Pero luego tienen añadidas otras que van cambiando, que el hombre ha ido interpretando de una manera o de otra, pero lo que son las verdades básicas, si se estudia, son exactamente las mismas.
porque son las reveladas. Lo que no es igual es lo que ya no está revelado, que a veces añadimos como podemos, ¿no? Cada religión considera su propia revelación como superior a las demás. Y es natural que la personalidad piense así. Siempre lo nuestro es lo verdadero y lo mejor. Y eso también lo vemos en la vida, ¿no? Siempre lo que yo hago, lo que yo pienso es mejor que lo que hace y piensa el otro. Si estudiamos las escrituras indas, vemos que se nos ofrecen inmensas variedades de enseñanzas morales, de todas las categorías y para todas las categorías de almas de evolución. Hay en ellas preceptos tan sencillos, tan claros y tan precisos, que hasta el alma más joven puede obtener provecho de ellas. O sea que hay para todos los grados. En la India tienen cantidad de leyes morales. La sabiduría antigua nos demuestra que ciertas enseñanzas se daban solamente a algunas almas avanzadas, porque en esa época era incomprensible para la mayoría de las masas. Y es que todo el mundo no tiene el mismo nivel de apertura de conciencia y de evolución. Entonces no todo el mundo entiende lo mismo, ni se le puede dar todo tipo de enseñanza. Entonces en ese tiempo lo daban a las personas que estaban más evolucionadas. La religión hindú ha considerado siempre la pluralidad de las escuelas de moral como necesarias para el desenvolvimiento del hombre. La tercera escuela de moral es la utilitaria. La máxima de estas escuelas es: el bien es lo que contribuye a la mayor dicha y el mal es el que conlleva a la gran desdicha. O sea, esta es la máxima que tenía este tipo de religión. O sea, el bien era lo perfecto y la felicidad, y el mal era la mayor desgracia. Un hombre no puede ser perfectamente dichoso si todos los hombres no lo son también. Su dicha es siempre incompleta mientras que un solo ser permanezca aislado y desgraciado. Y entonces eso sí que lo tendríamos que tener muy en cuenta. Y eso lo dice la religión hindú y lo dicen las enseñanzas teosóficas. Que si mientras hubiese un ser desgraciado en el mundo, nosotros no podríamos ser felices. Por eso los maestros, cuando ya llegan al nirvana, prefieren no quedarse en el nirvana y bajar a la tierra a ayudar a los que todavía no han conseguido la felicidad. El bien y el mal. Podemos encontrar en la idea del Dharma la base más satisfactoria para edificar inteligentemente nuestra manera de vivir. Y la idea del Dharma implica la existencia de una naturaleza interior, desarrollándose en el curso de su crecimiento. Que esto lo hemos visto en las charlas anteriores, si recordáis, esto se trabajó. Observamos que en el mundo en su conjunto evoluciona, se eleva de nivel en nivel según cada grado de la vida manifestada. Esta evolución tiene su causa en la voluntad divina. Dios es la potencia motriz, el espíritu director del conjunto. Este es el método que Él ha adoptado para que los espíritus, sus hijos, puedan presentar algún día la imagen de su Padre. El bien es aquello que trabaja de acuerdo con la voluntad divina en la evolución del universo. Que esta evolución en su marcha hacia la perfección, Él la impulsa, esta evolución. La vida se desenvuelve pasando del mineral al vegetal, del vegetal al animal, y de este al hombre animal, y del hombre animal al hombre divino. Esto lo vimos la pasada conferencia, si os acordáis. El bien es lo único que contribuye a la evolución hacia la divinidad.
y el mal es lo que retarda o impide la realización de los designios divinos. O sea que el mal es lo que nos hace retrasarnos, lo que nos hace involucionar a nivel personal, no a nivel de la evolución general, porque la evolución general nunca involuciona, siempre va evolucionando. Pero los seres humanos sí podemos echar pasos atrás de vez en cuando no hacemos lo que toca. Y tiende a retroceder al universo hacia un grado inferior a aquel que le conduce a la evolución. No podemos examinar esta idea por un momento, quizás así obtendremos una clara noción de la ley con un ejemplo. Aquí tenemos una escalera que podría ser el camino de evolución. Entonces tenemos aquí unos seres puestos que iremos viendo. Imaginamos que este es el sendero de evolución, y si pensamos que uno de nosotros está situado en el 5.º escalón, que es este, otro está en el 3.º, y otro está en la primera planta y otro está en el 2.º escalón. Vemos que cada uno sale una flecha de sus pies que indica hacia dónde se dirige su evolución. Entonces, imaginamos que cada escalón representa una acción. Cada una de ellas será a la vez moral o inmoral, según el punto de vista en que nos coloquemos. Ascender al primer escalón, del primer escalón al siguiente será moral. O sea que si ascendemos de aquí al primer escalón, hemos evolucionado. Estamos haciendo lo correcto y, como si dijéramos, nos elevado de grado de evolución. Si estamos en el 3.º y pasamos al 4.º, pues también es una evolución de esa persona. Pero si el que está en el 5.º retrocede al 4.º, este personaje va para atrás, involuciona. Y no depende de que estén en el mismo sitio, porque fijaros, estos dos estarían en el 4.º escalón. Pero este ha evolucionado y el otro se ha retrasado, ha vuelto para atrás. O sea que aunque se esté en el mismo, depende de la dirección de donde se haya venido. ¿Será moral o será inmoral? O sea que este es moral y este es inmoral porque ha involucionado. Este que está aquí, que no se mueve, que no ha ido ni para adelante ni para atrás, sino que continúa en el mismo escalón, pues diríamos que está atascado, se ha parado, que es lo que nos pasa a nosotros algunas veces, que nos paramos, hasta que nos viene un impulso y nos echa o para adelante o para atrás, pero nos mueve del sitio. Comprendido esto, vamos a comenzar a desenvolver nuestra ley. ¿Cómo nos instruimos a una vida mejor? ¿Cómo se despierta el ideal en el ser humano? Lo podemos también ver mediante un ejemplo que nos dará la idea de cómo llevarlo a cabo. Si tenemos 3 jóvenes, el primero es un joven que es capaz, es inteligente, pero ama mucho lo que es agradable, lo que le es agradable físicamente. O sea, está todavía muy enganchado a lo que diríamos a lo material y a todo lo que le proporciona placer sensual. El segundo joven presenta los signos de una espiritualidad naciente, o sea, está empezando a crecer, a evolucionar en su vida espiritual. Y el tercero, suponemos, que está dotado de una naturaleza espiritual muy desenvuelta. O sea, este ya es el más avanzado de los 3. Dice, tenemos estos 3 jóvenes. ¿A qué móvil acudiremos para ayudarle en la evolución a cada uno? En el primero, que hemos dicho que era capaz, inteligente, pero que estaba muy enganchado a toda la parte material,
si le dijéramos o le aconsejáramos que tu vida no debe prestar el menor, le dijéramos, por ejemplo, mira, tu vida no debe presentar el menor vestigio de egoísmo, no tienes que ser tan egoísta, tienes que ser un poco más altruista. Es necesario, y además es necesario que vivas con austeridad. Él, como todavía su nivel no está preparado para eso, no nos escucharía. Se encogería de hombro y diría, pues, a mí esto no me interesa. Yo lo estoy pasando muy bien todavía y no quiero desprenderme de nada. Con esto no le habríamos ayudado a subir ningún escalón. Pero si le dijéramos que sus placeres, que le dan ahora una alegría momentánea y que poco a poco arruinarían su vida y que destruirían su salud, y le dijéramos, mira aquel hombre, aquel señor que ha envejecido antes de tiempo, que se dejó arrastrar por una vida sensual como la que tú estás haciendo, este será tu porvenir si continúas de esta forma. ¿No es mejor que consagraras una parte de tu tiempo a adquirir una cultura intelectual, a una instrucción, de modo que puedas escribir un libro, componer un poema o emplear tus esfuerzos en alguna empresa importante? Con eso podrías ganar mucho dinero y de esta forma asegurarte la salud también, y la celebridad y la ambición. O sea, podías conseguir tu ambición si dedicaras algún tiempo, un dinero a la adquisición de libros, de vez en cuando, en vez de malgastarlo, quizás te sería más provechoso. Si habláramos así a este joven, despertaría en él la ambición, exactamente, porque lo que queremos es que se le despierte, para que pueda moverse, para que pueda evolucionar. Una ambición egoísta, es cierto, porque la facultad de responder al llamamiento de la renunciación no existe todavía para él. Él no está preparado para eso, pero sí está preparado para que incrementemos su ambición. Y entonces, mediante la ambición, podemos hacer que este hombre empiece a evolucionar. Pero si el móvil de su ambición es egoísta, ahora, este egoísmo es más elevado que el placer sensual que llevaba hasta ahora. O sea, ha subido un escalón. Y como Dios lo que quiere procurar es que subamos escalones en nuestra evolución, se vale de todo lo que nos puede ayudar, aunque no sea lo perfecto en aquel momento, pero que ya sabemos que cada persona necesita a su nivel que le expliquemos las cosas para que pueda evolucionar y que despertemos a veces parte de defectos para que pueda llegar al final. Esta enseñanza le da al joven algún fin intelectual, lo coloca por encima del bruto, o sea, ya sale de esa brutez que tenía al principio, elevándose a nivel del hombre que desarrolla su inteligencia, y ayudará así a elevarse sobre una escala de evolución. El segundo, que habíamos visto que presentaba signos de espiritualidad pero nacientes, o sea, ya estaba en otro nivel un poco más elevado que el que hemos acabado de explicar. Deberemos emplear todos los medios posibles para guiar e instruir a estas almas niños y formarlos por una vida mejor. Si nos dirigimos al joven intelectualmente, cuya espiritualidad ha comenzado a despertarse, le presentaremos como un ideal de servicio a su país, para que le convierta en su fin y en su objetivo. O sea, ya a esta persona le podemos hablar de ideales, porque lo entendería. Y quizá lo convenceríamos para que tomara ese camino. Una mezcla de egoísmo y desinterés. Pero de esa forma se impulsará así su ambición y se activará su evolución. O sea, aquí ya no hay solamente egoísmo, ya hay algo más de generosidad.
porque él ya está en otro grado de evolución. Y si ahora vemos el tercero, dice, supongamos el tercero dotado de una naturaleza espiritual muy desenvuelta, ya este está en un nivel mucho más elevado que los otros. Con este joven dotado espiritualmente dejaríamos de lado todos los móviles inferiores y utilizaríamos lo contrario, la ley eterna de la renunciación. A este ya le podíamos pedir que renunciara a ciertas cosas, porque él lo entendería, porque ya tiene una conciencia mucho más despierta que los anteriores. Entonces, esto nos quiere decir que a cada uno lo tenemos que tratar de acuerdo con el nivel que vemos que tiene, porque no le podemos pedir, como dice, peras al olmo. Debemos aprender a ayudar a cada alma según sea su nivel de evolución. En todos los países ciertos actos determinados son declarados malos, tales como los asesinatos, el robo, la mentira, la bajeza. Esta es la idea general, pero no es corroborada por los hechos. ¿Hasta qué punto en la práctica son reconocidas estas cosas morales e inmorales? Pues depende del nivel de evolución de los ciudadanos de esos países. En los que el nivel de evolución es muy bajo, pues no lo reconocen como inmoral, y en el que el nivel es más alto, sí que ya piensan que aquello no lo deben de hacer, porque ya no es moral, ya no es bueno, podríamos decir, ¿no? ¿Cuándo se admite que son estas cosas malas? Lo que hemos dicho, los asesinatos, los robos y todo esto. Cuando la masa de la nación ha alcanzado un cierto nivel en su evolución. Porque la mayoría de la nación ha llegado sensiblemente al mismo grado de desarrollo. O sea, la mayoría de la gente ya tiene un nivel de desarrollo más o menos casi igual. Y por ello mira estas cosas como malas y contrarias al progreso. Esta gran parte, en su evolución a un nivel superior, esta es la que, como dijéramos, hace la ley. Es la que ve claramente y son las personas que luego van poniendo en los países las leyes. Van viendo lo que ayuda a progresar la nación y lo que no ayuda. Lo que no puede alcanzar aún ni el nivel inferior de la mayoría son los llamados criminales. Pero en los criminales vemos que también hay dos niveles, que ahora los analizaremos. Existen dos clases de criminales. El primer tipo son almas ignorantes completamente, están en el nivel bajo. De poca edad, o sea, almas muy jóvenes. O sea, como si dijéramos, almas niños, que todavía necesitan las enseñanzas de la escuela. Y no le ayudaremos a elevarse si los maltratamos, si los pisoteamos, con el pretexto de que apenas son superiores al bruto. O sea, si decimos que todavía están tan ignorantes que no pueden. No debemos maltratarlo como criminales endurecidos, puesto que solo son almas niños en cría. El otro tipo de criminales comprenden a aquellos que sienten hasta cierto punto remordimiento de lo que han hecho. Porque hay personas que después de cometer un crimen se dan cuenta de lo que han hecho y dicen, madre mía, esto no lo tendría yo que haber hecho y esto no lo quiero volver a hacer, ¿no? Ya empieza su remordimiento, su conciencia ya le va diciendo lo que está bien y lo que no está bien. Estos están en un nivel un poco más elevado que los anteriores y son aptos de ser ayudados en un futuro, preparándolos para resistir al mal y gracias al sufrimiento que le impone la ley humana. La experiencia del mal es necesaria solamente antes de que el mal sea reconocido como tal. O sea que cuando estamos en niveles muy bajos de evolución, es necesario que hagamos las cosas incorrectas, porque es lo que nos va a enseñar. Al principio, igual no nos damos cuenta, pero repitiendo, como seguimos repitiendo los mismos actos,
Al final de la repetición, el alma se da cuenta de lo que está haciendo y se da cuenta que tiene que dejar de hacerlo. He dicho que todas las experiencias son necesarias para hacer posible al alma la distinción entre el bien y el mal, hasta el momento en que lleguemos a distinguirla, pero no por más tiempo. O sea que nos dan lo que necesitamos para aprender. Desde el momento en que los dos modos de acción parecen diferentes, sabemos que el uno es bueno y el otro es malo. O sea, ya empezamos a distinguir lo que es positivo y lo que es negativo. Entonces, si elegimos el mal camino, violamos la ley, ya que la conocemos y la admitimos. Nos hemos dado cuenta que aquello no es lo que debemos de hacer. Y a lo mejor ya en nuestro país también han sacado la ley de que está prohibido, por ejemplo, matar al prójimo. Un hombre que llega a este punto, sabiendo todo esto y comete un asesinato, infringe la ley, porque sus deseos son imperiosos y le impulsa a elegir el mal camino. Padecerá y sufrirá justamente si desobedece a tales deseos. O sea, después el karma se encargará de hacerle ver sus errores por medio del dolor y del sufrimiento. Pero si una acción es reconocida como mala, es una traición a nosotros mismos, ya que permitimos que el bruto que llevamos dentro se sobreponga al Dios que está en nuestro interior. Diferencia entre asesinato, el cometido por un motivo personal, y el cometido en la guerra. Distinguir el asesinato cometido por un motivo personal es el que se comete por venganza, por beneficio propio, porque a mí me interesa quitar del medio a aquella persona que me estorba. Entonces, este asesinato normalmente lo cometen las personas coléricas, se arman con un arma y quitan del medio a la persona que no les interesa. Y la ley califica este asesinato, y la ley de los países también, y normalmente los meten en la cárcel, en otros países lo ahorcan, en otros países lo fusilan, depende de cada norma que tienen en cada país. Pero si millares de hombres se arman y asesinan a otros millares de hombres, y a este modo de matar le llamamos guerra, y al que mata de esta manera le espera la gloria y no el castigo, porque cuando vuelve de la guerra todo el mundo lo alaba, todo el mundo le da su felicitación porque ha salvado al país de lo que sea, ¿no? Entonces, son asesinatos, sin embargo, se viven de una manera diferente y se miden de una manera distinta, y estas personas no tienen castigo cuando vuelven a su país, después de haber matado a lo mejor a millares de personas. La misma multitud que vilipendia al asesino de un enemigo solo, aclama a los hombres que matan a millares de hombres. ¿Por qué existe esta extraña anomalía en la conciencia humana? ¿Cómo la podemos explicar? ¿Cómo la justificaríamos ante la sociedad? Existe una distinción entre los dos hechos que justifique la diferencia de apreciación. Sí que existe. Existe una distinción real entre la conducta de un hombre que mata por perversidad personal y la manera de matar que emplea la guerra. Porque en la guerra no suele haber perversidad, sino los hombres están cumpliendo una orden de sus superiores. Ellos no quieren ir a la guerra ni matar a nadie que no conocen, pero su profesión le obliga. Son guerreros y el guerrero tiene que cumplir su dharma. ¿Os recordáis cuando lo decíamos en las anteriores conferencias? En el primer caso, el motor es el rencor personal y siente una satisfacción personal cuando cumple con aquel acto de matar a ese enemigo. Y solo es un fin personal y busca una venganza o una
ventaja personal. En el segundo caso de la guerra, los hombres que matan a otros hombres es por obediencia de las órdenes de sus superiores, único responsable de la legitimidad de la guerra. O sea que los que declaran la guerra y mandan a las fuerzas a matar a otros seres porque van a invadir o porque quieren conquistar aquel terreno, son los responsables de ese karma. La disciplina militar presenta ventajas de mucha importancia para los hombres sometidos a esta escuela. La guerra es una cosa que levanta cada vez más protestas en la conciencia pública. Y esto nos prueba de que la conciencia pública se va desenvolviendo y va creciendo. Y ya llega un momento que el hombre se da cuenta que no tiene que hacer guerra. Y es señal de que la conciencia se va elevando paulatinamente. Nosotros debemos hacer todo lo posible para impedir la guerra, extender la paz y educar a nuestros hijos en el amor a la paz. Porque ya nosotros tenemos otras informaciones, hemos recibido otras enseñanzas y sabemos que eso tampoco es bueno. Es bueno en cierto nivel de conciencia, pero no en el nuestro. Cuando el ideal inflama el corazón. La naturaleza interna es la que constituye el Dharma, y si ésta la creamos con sentimientos negativos, renaceremos con un Dharma que nos conducirá al vicio. Cuando el ideal patriótico inflama el corazón, cuando por él hombres groseros, comunes y sin educación hacen el sacrificio de la vida, aunque sean fracasados, violentos, faltos de templanza, no por eso dejan de pasar por una escuela que en futuras existencias hará de ellos hombres mejores y más elevados. ¿Qué aprende el alma con estas vivencias? Pues aprende obediencia, exactitud, fidelidad, valor y abnegación. Estamos hablando de las almas que son guerreros, de las fuerzas armadas, como decimos hoy. Hoy no llamamos los guerreros, hoy decimos las fuerzas armadas. ¿Qué es lo que aprende el soldado? Pues además de estas cualidades que hemos dicho, la actividad, la exactitud, la acción rápida, a soportar voluntariamente las pruebas físicas, sin lamentarse y sin murmurar. Es esta una escuela que tiene su sitio en la evolución de las almas. ¿Ganará algo el alma en esta escuela? Pues sí, sí que gana, aunque nos parezca un poco raro a nosotros, ¿no? Aprenden por primera vez la belleza de la fidelidad, el valor de la abnegación, y distinguen el asesinato cometido por un motivo personal o el de la guerra. O sea que, aunque nos parezca que esas personas están embrutecidas y que con los actos que hacen no van a evolucionar, pues sí, esa manera de actuar en ese momento, porque ellos tienen ese nivel de conciencia, les ayuda a evolucionar. En el primer caso, el móvil es egoísta, o sea, en el que mataba a un compañero o al que le estorbaba. En el segundo, procede de un yo más amplio, es el yo nacional, o sea, el yo a nivel de la nación. Ellos dan su vida y exponen su vida por defender a su nación, por defender a los ciudadanos que viven en esa nación y por el bien de su nación. O sea, ya es un ideal, aunque no sea perfecto del todo. Pero nosotros vamos perfeccionando conforme vamos elevándonos nuestro grado de evolución. Y nuestros primeros ideales son bastante imperfectos y conforme vamos evolucionando se van perfeccionando. Al considerar estos asuntos de moralidad en nuestros actos, vemos que hay muchos robos, mentiras y asesinato que las leyes humanas no castigan, pero de los cuales toma nota la ley kármica. O sea que aunque en la tierra no nos castiguen, arriba nos toman nota, para podernos ayudar
a evolucionar y que esos defectos los vayamos eliminando. No por el afán de castigarnos, sino por el afán de que evolucionemos, que es diferente. Muchos robos se ocultan bajo el nombre de negocios, y eso lo vemos hoy día. ¿Cuántos negocios? Es más un robo que un negocio. Muchas violencias se disfrazan con el nombre de comercio. ¿Cuántos todavía se ven cómo venden a personas, cómo las explotan? Esto es una violencia. Al que venden a alguien para trato de blanca, o al que le cautivan y le obligan mediante la violencia a hacer lo que él no quiere hacer. Todo esto es, y además los venden como esclavos, los venden para la prostitución, y eso lo estamos viendo hoy día. Entonces esto está también disfrazado con el nombre de comercio, porque las personas que lo hacen están comerciando con esos seres. Muchas falsedades también son presentadas y son llamadas como diplomacia. Eso lo vemos en la política. Los políticos cuántas veces falsean todo lo que les interesa, diplomáticamente o sin diplomacia, a las claras, porque les interesa para su partido, para lo que sea. Entonces, y a eso le llamamos diplomacia. O sea, lo vemos casi correcto en muchos momentos. En otros no, pero en otros sí que los vemos. Decimos, claro, es que no toca hacer otra cosa. Pues sí que toca hacer otra cosa. Lo que pasa que en ese momento, pues las personas que lo hacen no lo pueden hacer de otra manera. El crimen aparece bajo formas sorprendentes, bajo diferentes disfraces. Los hombres debemos aprender vida tras vida a purificarnos a sí mismos y a respetar la vida de todos los seres del universo. O sea que ese es el ideal que tenemos que llegar. Pero si observamos un poco nuestro mundo, que hoy conocemos, todavía nos falta mucho. Pero bueno, poco a poco iremos llegando. Nosotros no sabemos lo que hacemos cuando dejamos a nuestros pensamientos seguir una mala dirección, deseando en pensamiento el oro ajeno, o sin cesar extendemos la mano hacia lo que no nos pertenece. Y eso lo vemos. Cuántas veces deseamos lo que otros tienen. Y ese deseo va desarrollándose y al final vamos y se lo quitamos, que son los robos que vemos. Y así nos preparamos para un dharma de ladrón. O sea, si vamos repitiendo eso, nuestro dharma será de lo que estamos haciendo. Este punto no podemos pasarlo en silencio, el del pensamiento y la acción, porque es muy importante. Ciertas acciones que efectuamos o vemos efectuar son inevitables, porque el mal lo cometemos irreflexivamente, inconscientemente. Porque muchas veces, cuando después de haberlo hecho, decimos, madre mía, ¿qué es lo que yo he hecho? ¿Por qué? Porque antes de hacerlo no he reflexionado. Si hubiese reflexionado, seguramente no lo hubiese hecho. ¿Conocemos los pensamientos que existen en nosotros cuando estamos a punto de originar una acción? No. Porque existen muchos pensamientos que hemos hecho hace mucho tiempo y no nos acordamos que están en el saco. O vienen de vidas pasadas, que tampoco tenemos ni idea de lo que hemos hecho. Entonces, no somos conscientes de todos los pensamientos que hemos acumulado anteriormente de hacer la acción. Y la acción se realiza cuando, podemos decir vulgarmente, se llena el saco. Cuando ya el impulso es tan fuerte que tenemos que hacer la acción. Y no sabemos qué es lo que nos ha empujado a hacerla, porque desconocemos lo que hay detrás. Sabemos lo que hemos hecho, pero ¿por qué lo he hecho? ¿Qué es lo que me ha impulsado a mí a hacer esto? Y a veces podemos averiguar algo y otras veces no podemos averiguar nada. Porque claro, si está desde hace muchos años esos pensamientos ahí, o de vidas pasadas, que no la conocemos, pues no podemos saber qué es lo que nos ha empujado a la acción. Dice, el pensamiento se va acumulando lentamente detrás del dique de las ocasiones fallidas.
Y estas oleadas de pensamiento crecen y crecen sin cesar, detrás de la barrera de las circunstancias. Y puede ser que no se manifiesten en esta existencia sus efectos, sino en otra encarnación. En otra vida esta barrera cede y la acción se efectúa sin que ningún pensamiento nuevo haya tenido tiempo de nacer. Tales son los crímenes inevitables, que a veces arruinan una bella existencia. En el momento en que los pensamientos de otras veces dan su fruto en el presente. Cuando el karma de los pensamientos acumulados se manifiesta en acción. Cuando el karma nos llega. Si al presentarse la ocasión tenemos tiempo de reflexionar y de cuestionarnos ¿qué es lo que voy a hacer? Seguramente no podremos conseguir frenar nuestra acción, pero a lo mejor sí, depende del impulso que nos esté empujando. Pero claro, como somos tan impulsivos, normalmente no nos preguntamos después de haberlo hecho. Algunos, otros ni eso. En la separatividad es donde reside en verdad la esencia del mal. Llegamos ahora a la cuestión capital, la separatividad. Aquí es donde reside la esencia del mal. La gran corriente de la vida divina se ha subdividido, multiplicado, lo que era necesario para que fuese posible centros individuales y conscientes. Las almas en un momento dado necesitan ser egoístas, ya lo hemos visto. No pueden prescindir del egoísmo al principio de su desarrollo. Pero después la ley de la vida progresiva exige a las más avanzadas dejar la separatividad y tratar de realizar la unidad. O sea que todo lo que hacemos equivocadamente es porque estamos viviendo la separatividad. Si estuviéramos en la unidad no lo haríamos, porque veríamos que aquel es igual que yo y que es parte de mí y que todos formamos parte de la misma unidad. Pero hasta que llegamos a eso, pues claro, hacemos todo lo que toca en aquel momento. Erich Fromm dice: la vivencia de la separatividad es la fuente de toda angustia. Estar separado significa estar aislado, sin posibilidad alguna para realizar las capacidades humanas. De ahí que estar separado significa estar desvalido, ser incapaz de asir al mundo las cosas y las personas activamente. Significa que el mundo puede invadirme sin que yo pueda reaccionar. Y eso nos ocurre muchísimas veces. El mundo nos invade y no tenemos tiempo de reaccionar. Porque cuando nos llegan pensamientos de fuera, que se acumulan a nuestros pensamientos, porque estamos en la misma vibración, es que lo exterior nos invade. Y nosotros no lo podemos parar. De ahí que, por lo tanto, la necesidad más profunda del ser humano es la de superar esta separatividad, de abandonar la soledad. El ser humano tiene una forma de salvar esta separación, y es el amor. Eso es lo que nos saca de la separatividad y de la soledad. El amor maduro es la unión con todos los seres, porque los consideramos parte nuestra, estamos unidos a ellos. No lo consideramos algo diferente y separado de nosotros, cuando de verdad estamos viviendo el verdadero amor, no lo que nosotros llamamos ahora amor, que de amor a veces no tiene nada, pero bueno, ese es el nombre que le damos. Pero nosotros estamos hablando de ese amor incondicional, de ese amor divino que es diferente. El amor es un poder activo en el ser humano que permite el encuentro con los demás. Y se da la paradoja de dos seres que se convierten en uno y no obstante siguen siendo dos. Es como la gota que va al océano, que se funde en el océano, pero sigue con su individualidad.
y nosotros estaremos en la unidad, seremos uno con los demás, pero seguiremos viendo que hay uno y otro, aunque el amor nos ha unido. El ser humano encuentra la unión cuando ama y no tanto cuando se siente amado. O sea que tenemos que amar más que buscar que nos amen, porque es la única manera de que llegaremos a esa unidad. Cultivar la espiritualidad pasa irremediablemente por cultivar el amor. Por lo tanto, en la medida en que nosotros amamos y creamos, ejercitamos la espiritualidad. La separatividad es un estado del ser que desconoce su verdadera naturaleza. O sea que cuando estamos ahí es porque desconocemos nuestra verdadera naturaleza. Si la conociéramos, ya no estaríamos en la separatividad. Es un ser poco consciente acerca de quién es, para qué nació, de dónde viene y hacia dónde va. Estamos completamente ignorantes de todo eso. Se siente aislado, solo en el mundo en el cual él cree, que no le brinda las respuestas a su origen y a su naturaleza. O sea, siempre creemos que el mundo no nos da lo que necesitamos. Para superar este estado de separatividad hay que descubrir que todos los seres son manifestaciones del uno, de la sustancia primordial que es el Espíritu Supremo. La sensación de separatividad dura mientras persiste la manifestación individual del cuerpo en la materia y en la mente poco consciente. Es relativamente real el ser manifestado, pero en la realidad absoluta todos los seres somos uno, y a la vez el supremo ser diversificado. Esto es gradualmente comprendido a medida que la conciencia individual progresa. Vivir conforme a nuestro conocimiento. El ocultismo no transige entre lo recto y lo equivocado. Cueste lo que cueste, debemos hacer lo que es justo, lo correcto. No importa lo que el ignorante pueda decir o pensar. El hombre tiende siempre a hacer un poco menos de lo que sabe y de lo que puede hacer, o de lo que debe hacer, tratando de evadir siempre una terrible pregunta: ¿qué dirán los demás? Que muchas veces nos lo preguntamos cuando vamos a hacer algo. ¿Y los demás qué pensarán si yo hago esto, digo esto, o pienso aquello? Y entonces buscamos un camino intermedio para proceder, que tenga el menor desacuerdo con los otros y con la opinión del medio entorno. O sea, salimos por el camino del medio. Si queremos caminar por el sendero, nunca debemos dejarnos llevar de este sentimiento. Debemos actuar continuamente de la mejor manera posible. Distinguir entre lo importante y lo que no es. Entonces, para dejar hacer las cosas de la mejor manera posible, tenemos que distinguir entre lo importante y lo que no es tan importante. En las pequeñas cosas de la vida diaria tampoco debe haber condescendencia, y ahí condescendemos muchísimo, porque además esto no tiene importancia. Si lo hago así da igual, si meto la pata no importa, ya la sacaré, ya me excusaré, ya pediré disculpas. O sea que muchas veces vamos de esas maneras, ¿no? O sea que debemos de no tener condescendencia, por insignificante que nos parezca el acto que vamos a realizar. Es necesario proceder como es debido y perseverar con firmeza en nuestro propósito. Dirigirnos hacia la cima paso a paso, acercarnos cada vez más a nuestra meta. En las cosas pequeñas de la vida diaria debemos esforzarnos al máximo, poniendo en práctica todo nuestro potencial, en vez de dejarlo pasar de cualquier manera. Porque eso es lo importante. Si conseguimos hacer las cosas bien hechas en los actos diarios de la vida, podremos conseguir hacer las cosas bien hechas cuando sean algo mucho más importante y más difícil.
Si en lo fácil no somos capaces, en lo difícil, ¿qué nos van a decir? Somos responsables de actuar conforme a nuestra conciencia, y eso siempre, sea una cosa importante o una cosa insignificante, teniendo siempre en cuenta los sentimientos de los demás. Pero nunca se deben interponer estos entre nosotros, realizando siempre lo que creemos que es correcto. O sea que porque los otros opinen de manera diferente, yo no tengo que dejar de hacer algo que creo que es correcto. Lo tengo que hacer, piense lo que piense. O sea que no se tiene que interponer, ni me tiene que impulsar o obligar a cambiar algo que yo creo que es correcto. Y también jamás debemos de dañar a ninguna persona. Cederemos siempre las cosas sin importancia. Deberemos ser amables, bondadosos, razonables y complacientes, cediendo a los demás la misma libertad que necesitamos para nosotros. En el lenguaje vulgar diríamos actuar con tacto, con delicadeza. En el ocultismo decimos actuar con discernimiento. O sea, tenemos que actuar con discernimiento siempre. El que desee ser ocultista no debe dejarse llevar por sus impulsos. O sea que si nuestro ideal es llegar a ser un buen ocultista, los impulsos tenemos que ir frenándolos y transformándolos. Es necesario desarrollar la razón y el discernimiento para poder conseguirlo. Con este esfuerzo y de manera consciente se empezará a desarrollar Buddhi, que es la intuición. El ocultista nunca permitirá que se le obligue a actuar de forma inadecuada, por temor a molestar o por evitar perjuicios a otro. Pero jamás le ofenderá sin necesidad. La razón y el sentido común debe guiarnos siempre en todos los casos. Si los demás no hacen lo que queremos, busquemos el fallo en nosotros, no en el otro. Es que el otro, claro, es un inútil, no se entera nunca de lo que tiene que hacer. Y resulta que los que tendríamos que analizarnos somos nosotros. Porque si estamos guiando al otro y el otro falla, analicemos a ver por qué falla. Seguramente porque nosotros no hemos hecho tampoco lo que toca. Cuando nos encontramos con dificultades o fricciones, meditemos para averiguar qué es lo que estamos haciendo que origina estas dificultades. Las dificultades siempre son oportunidades. O sea que lo tenemos que tener muy en cuenta. No se debe forzar nunca a los demás porque esto es un error. El maestro necesita gente que tenga amabilidad de conducir a sus semejantes para que pueda serles de ayuda y no de confusión. O sea que nunca debemos obligar a nadie a hacer nada. Si nos pide algún consejo se lo damos, pero nada más, porque cada uno tiene que hacerlo y reaccionará según su nivel de evolución. Y nosotros, si no conocemos el nuestro, ¿cómo vamos a conocer el del otro? No aceptar nunca la derrota y perseverar siempre en el trabajo. O sea que el ocultista tiene siempre que estar en marcha. Nunca decir, me dejo ir, ya no continúo porque he fracasado, porque esto tiene mucho trabajo, porque no lo voy a conseguir. No. Tenemos que estar siempre al pie del cañón, como se suele decir, y con ilusión. Para conseguirlo, no hemos de perder el tiempo en inútiles ocupaciones que llenan los días del hombre mundano. Debemos estar en perfecta armonía con el trabajo del maestro. Estamos hablando de los ocultistas. Hemos de ayudar a alimentar las almas de nuestros hermanos, cuidando sus almas, atacando la raíz de todos los males que nacen de la ignorancia y del egoísmo. Y los primeros que tenemos que atacar son los nuestros, no al de enfrente. Pero solo aquellos que están preparados y saben pueden hacerlo. O sea que tampoco podemos ponernos a hacer cosas que ignoramos, es lo que nos están diciendo.
Nuestra misión es difundir las enseñanzas teosóficas. El conocimiento teosófico es el talento que han puesto en nuestras manos para desarrollarlo y difundirlo. Si no hacemos nada por los demás y nos limitamos a atesorar para nosotros solos, estaremos haciendo exactamente lo mismo que el hombre de la Biblia que enterró su talento. O sea, nosotros no lo podemos enterrar, no debemos enterrarlo. Debemos de utilizarlo en el bien de los demás, sea el talento que sea. Pero si hacemos todo lo posible para difundir la luz que nos ha llegado, para ayudar a los demás, habremos puesto nuestro talento a desarrollarse y a multiplicarse. Hay que prestar atención a las necesidades del momento. Pero el mayor servicio es corregir la causa del sufrimiento. Ahí tenemos que poner nuestra mayor atención. Los miembros de la Sociedad Teosófica tenemos la responsabilidad de la difusión de estos conocimientos. Y lo único que un miembro no puede hacer, es permanecer ocioso. No podemos perder el tiempo. Todos debemos estar activos en el servicio del Maestro. ¿Cuál es la causa de la pobreza y del sufrimiento en el mundo? La ignorancia y el egoísmo. Si queremos contribuir a su eliminación, a su transformación, lo podemos combatir exponiendo ante los hombres las leyes de la vida y mostrándole por qué necesariamente deben ser altruistas, o debemos ser altruistas, porque ahí tenemos que meternos todos. Nuestro deber es prepararnos y estar atento para enseñar siempre que se presente una oportunidad idónea. Debemos proporcionarle las oportunidades a las personas que no conocen esta materia. El que la tome o no es asunto suyo. O sea, nosotros, cuando tengamos la oportunidad, podemos decirlo, pero no podemos obligar a nadie. Eso lo tenemos que tener muy claro. Podemos informar. Y luego el otro, si está en su nivel, lo captará y lo pondrá en práctica. Y si es superior al momento de evolución que él tiene, pues pasará de largo. Dios es sabiduría tanto como amor, y cuanto más sabiduría tengamos nosotros, más podremos manifestar de Él. Nuestro deber es ayudar a nuestros hermanos a conocer las enseñanzas. El Maestro nos recomienda el estudio, pero nos indica que escojamos aquello que más pueda servir para ayudar a los demás. Por mucho que queramos ayudar, si somos ignorantes, podemos hacer más mal que bien. El entrenamiento de la inteligencia es de gran importancia, y esta se entrena mediante el estudio, porque nos proporciona una mente lógica y exacta. No basta con conocer las verdades teosóficas. El que quiera ayudar en este conocimiento debe contar con la preparación intelectual adecuada para prepararlas bien. Con mucha frecuencia el trabajo teosófico se ha resentido debido a una presentación torpe o confusa. Porque si la persona que está dando esas enseñanzas no las domina, pues está confundiendo a los otros. Él está confundido y su confusión la transmite. Por eso dice que tenemos que prepararnos bien cuando queramos ayudar a los demás. Tenemos que estar seguros de que aquello que impartimos es correcto. Con mucha frecuencia el trabajo teosófico se ha visto resentido por esta razón. Cualquier verdad, por muy gloriosa que sea, puede quedar eclipsada cuando se expone torpemente y confusamente. Nuestro deber es hacer las cosas de la mejor manera posible. El camino que conduce a la unidad. Es preciso unirnos para efectuar un nuevo progreso. Estamos ahora en el camino que conduce a la unidad. Nos aproximamos cada vez más unos a otros.
Es preciso que nos unamos para efectuar un nuevo progreso. Sin la unión no lo conseguiremos. El objetivo final es siempre el mismo, aunque el método haya cambiado en el transcurso de la evolución, a través de las edades, de las diferentes generaciones, etc. Pero el objetivo no cambia nunca. Es llegar a la meta, es llegar a hollar el sendero. Y en cada generación, pues igual se interpreta de una forma o de otra, pero el objetivo es el mismo. Ese no cambia. La conciencia pública empieza a reconocer y a darse cuenta que no es la separatividad, sino la unidad lo que permite el verdadero desenvolvimiento de una nación. Hoy el ideal se busca en la paz, la cooperación, la protección, la fraternidad, los socorros mutuos. Tratamos de que el arbitraje sustituya a la guerra, la cooperación a la competencia, la protección de los débiles a las brutalidades que han tenido que sufrir. Y todo esto se está haciendo porque la marcha de la evolución se dirige a la unidad y no a la separatividad. Y eso lo vamos viendo, pero lo que pasa es que es muy lento. Nosotros quisiéramos que corriera más, pero si nos fijamos en nosotros también nos damos cuenta que nosotros vamos evolucionando muy lentamente, tampoco corremos. Así que tenemos que tener paciencia también con los demás. Esta simboliza el descenso en la materia y la unificación es la subida hacia el espíritu. El mundo está ahora en el arco ascendente y a pesar de los millones de almas que todavía quedan rezagadas, el mal hoy tiene su origen en la separatividad. Pero esta idea nos tiene que llevar a someter nuestra conducta a un nuevo examen. Nos hemos preguntado alguna vez si nuestras acciones presentes tienen objeto una ventaja personal o un bien general. Cuando hacemos las cosas, ¿nos lo preguntamos alguna vez? Pues si no nos lo hemos preguntado, quizás sea el momento de hacerlo. Esta vida inútil y replegada en sí misma que llevamos sirve de ayuda a la humanidad. Debemos reflexionar sobre nuestra existencia, si es egoísta, si es malvada, culpable o impide el progreso al mundo. Si nosotros somos de aquellos que han visto cuán bello es el ideal de la unidad y comprendido toda la perfección de la humanidad divina, debemos borrar de nosotros esta herejía de la separatividad. En la tierra abundan catástrofes de todo género. ¿Cuál es la causa de todo esto? Existen terremotos, epidemias, pestes, enfermedades. Existe de todo. Estos azotes que parecen tan terribles, tan inadmisibles, tan crueles, son la manera de instruirnos cuando obramos mal. Esto nos cuesta un poco de entender. Porque claro, que nos castiguen con estas cosas nunca pensamos que lo merecemos. Pero cuando nos ocurre es porque lo hemos merecido en algún momento. Y este es el efecto de la causa que hemos creado. La peste se lleva en una nación a millares de hombres. Una guerra cubre el campo de batalla de millares de cadáveres. ¿Por qué ocurre todo esto? Porque esta nación no está adaptada a la ley de la divina evolución. Y le es necesario que reciba del sufrimiento la lección que no quiso aprender por la razón y por el amor. Los agentes invisibles para el mundo de Isvara hacen respetar la ley divina. Como un magistrado hace respetar las leyes humanas. La misericordia de Dios permite que una ley sea despreciada por los caprichos, la fantasía y los sentimientos de los hombres, tan tardíos en evolucionar. Sin embargo, le hace sentir la infracción cometida, por el dolor y por el sufrimiento. La guerra se produce cuando dos naciones han llegado a un punto en que no pueden progresar más. Progresar más nada más que por una encarnizada lucha o por la conquista de la una sobre la otra.
Quien no quiere aprender de los preceptos tiene que aprender de la experiencia de las leyes naturales, que son las leyes divinas. Los cuerpos perecen y nada hay más útil para los hombres que morir de esta forma. Con la rápida supresión de sus cuerpos físicos, así pueden con nuevos cuerpos encontrar condiciones más favorables para su futuro desenvolvimiento. O sea que nos hacen un bien. Nos están diciendo que cuando nos limpian, nos hacen un bien. Es una forma de ayudar a la marcha del mundo en el camino de la evolución, destruyendo todos los obstáculos. Y entonces de esa manera las leyes divinas eliminan los obstáculos. Porque cuando volvemos mejor que nos hemos ido. Y entonces nuestra vida normalmente suele ser mejor que la anterior. O sea, la evolución funciona. Lo que parece mal visto desde el lado de la forma, o bien visto desde el lado de la vida, que es de la parte de Dios, ¿no? De la vida divina. Todo lo que viene es para el mayor bien del mundo. Esto nos cuesta trabajo también entenderlo, pero es real. Todo lo que sucede siempre sucede por nuestro bien, aunque sea lo más desastroso. Pero nos lo envía el karma para que reaccionemos, para que cambiemos de dirección, que a veces ni por esa cambiamos, pero bueno, ellos lo intentan. Sí que hay una divinidad que decide sobre nuestros destinos. La religión tiene razón a decir que los dioses gobiernan el mundo y guían las naciones, y las atraen por el entusiasmo o por la fuerza del camino recto, cuando ellos se desvían. Y la fuerza del camino recto ya sabemos cuál es: a empujones y a banquetazos, como suele decirse, ¿no? O sea, por el dolor y el sufrimiento. No existe energía en la naturaleza que no sea la manifestación física de un Dios ejecutando la voluntad del Supremo. O sea que siempre es ejecutando la voluntad de Dios lo que sucede. Debemos estudiar las antiguas enseñanzas y examinar la conducta de los sabios, porque éstas nos pueden orientar muchísimo. Se entiende que un hombre en el cual está muerto todo deseo personal, o sea, que ya no siente atracción hacia ningún objeto terrestre, para quien la vida es la obediencia a la voluntad divina. O sea, cuando ya no sentimos ninguna atracción por lo material, es que estamos dispuestos y estamos al servicio de la voluntad divina. Mientras que nos atrae lo de aquí abajo, todavía hacemos nuestra humilde voluntad en muchos momentos. Y este hombre que ya sigue la voluntad divina se ofrece a sí mismo para servir de canal a la fuerza suprema y verter sobre el mundo oleadas de socorro. Este ser ha conseguido descubrir su dharma y ponerlo en práctica. ¿Cómo ver la verdadera manera de valorar la naturaleza? Nosotros vemos desde el lado de la forma, cegados por Maya. Le llamamos mal, pero los dioses, rompiendo las estructuras, suprimen todos los obstáculos en el camino de la evolución. Supongamos que un hombre desea cometer un acto prohibido, pero no lo puede efectuar por la falta de oportunidad, y su deseo es cada vez más fuerte, porque el deseo sigue aumentando cuando no realizamos el acto que queremos. Y nosotros lo podemos ver cuando nos encaprichamos de algo. El deseo del capricho va aumentando hasta que lo conseguimos. Pues igual es en todo. Es la misma ley. ¿Qué es lo mejor que puede ocurrir cuando deseamos hacer un acto negativo? Que se le presente la ocasión a esta persona, que lo pueda realizar. Porque cuanto antes lo lleve a la práctica es mejor para él y para los demás. Una vez cometido este acto, ha muerto ya la acción, el deseo ya ha muerto, ha desaparecido, y el sufrimiento que le sigue le enseñará la lección necesaria, porque si el acto es negativo nos viene la parte karmática, y el karma nunca es de nuestro gusto.
Sin embargo, el propósito seguiría viviendo y expandiéndose continuamente si no lo cumpliera. En este caso, cuanto más pronto se presente la ocasión, mucho mejor para todos. El deseo acumulado rompe sus diques, el deseo realizado atrae el sufrimiento. El hombre aprende una lección necesaria y se encuentra purgando de un veneno moral que aumentaba incesantemente. O sea, cuando es un acto negativo, nos estamos refiriendo. Lo mismo es cuando un hombre progresa rápidamente y subsiste en él una debilidad oculta o el karma pasado no ha sido extinguido todavía o no se ha expiado una mala acción. Este hombre no será liberado mientras que este karma no se haya extinguido y esta deuda no se haya pagado. Lo importante es ayudar a este hombre a pagar sus deudas, en la angustia y en la humillación, porque ahí se pagan las deudas, para que el sufrimiento consiguiente de la falta pueda extinguir el karma del pasado, pueda eliminar ese karma. Y normalmente lo eliminamos con sufrimiento y con dolor. Es decir, que un obstáculo que impedía su liberación se ha levantado en su camino. Dios utiliza la tentación para derribar las últimas barreras. O sea, Dios se vale de todo. Si una persona trae el mal a su vida por su propia terquedad e ignorancia, ese mal, sin embargo, tiene que resultar un beneficio siempre. ¿Y cómo resulta un beneficio? Si al recibir el karma, el sufrimiento y la humillación, nosotros aprendemos la lección. Ese es el beneficio. Si no lo aprendemos, pues quiere decir que se nos repetirá. Volverá la experiencia hasta que aprendamos la lección. Mediante el fracaso, el sufrimiento y el conocimiento de las leyes de la naturaleza, aprenderán el camino del bien. ¿Y cuáles son las leyes de la naturaleza? Los 7 principios o leyes que rigen el universo. El principio de mentalismo, el de correspondencia, el de vibración, el de polaridad, el de ritmo, el de causa y efecto y el de generación. Estos son los 7 principios que rigen las leyes de la naturaleza. Ahora los veremos muy rápidamente, para que tengamos una idea, porque esto sería para más de una conferencia, si se hiciera en profundidad. El principio de mentalismo. El todo es mente. El todo con mayúsculas se refiere al Ser Supremo, al manifestado. El universo es mental. Todo el mundo fenomenal o universo es una creación mental del todo, en cuya mente vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Y estas palabras, todo cuanto es sensible a nuestros sentidos, materiales y espirituales, quien en sí mismo es inconocible e indefinible, pero que puede ser considerado como una mente infinita, universal y viviente. Este principio explica la verdadera naturaleza de la energía, de la fuerza, de la materia, y el cómo y el por qué todas están subordinadas al dominio de la mente. Quien se considere un ser material solamente, andará por un sendero equivocado. Los pensamientos crean ilusión. Todo existe, pero solo en nosotros mismos, por el poder que tiene la mente de hacerlos parecer sólidos y reales. Es lo que ha descubierto hoy día la física cuántica, que dice que todo es real y que todo no es real a la vez, porque según la persona que lo observe lo verá de manera diferente, porque dice que todos vemos de manera diferente aunque veamos lo mismo. La ciencia no ha encontrado nada real. Todo se resume a ondas en el sólido espacio eterno e inmutable. O sea que
Cuando la ciencia investiga algo, solamente ve electrones, protones y neutrones. O sea, no ve otra cosa dentro de cada cosa. Por eso dice que nada es real. Uno de los antiguos maestros escribió: el que comprenda la verdad de que el universo es mental está muy avanzado en el sendero de la maestría. O sea, son cosas que nos cuesta trabajo de comprender. Pero en algún momento, cuando nuestra evolución llegue al punto determinado, lo comprenderemos. El principio de correspondencia. Estas palabras son tan verdaderas hoy como lo eran cuando fueron escritas. Como es arriba es abajo y como es abajo es arriba. Esto nos dice el principio de correspondencia. O sea que todo lo que nosotros imaginamos que hay en los planos superiores es lo mismo que en los planos inferiores. Claro que está, que con algunas limitaciones más, no exactamente igual, pero es reflejo lo de arriba de lo de abajo. Sin esta clave maestra, la maestría es imposible, y el estudiante que no la posea, en vano llamará a la puerta del templo para que se le abra. Como es adentro, es afuera. O en otras palabras, todo tiene su propio homólogo correspondiente. O sea que el principio de correspondencia se define de muchas formas. Todo nuestro mundo externo es un reflejo de nuestro mundo interno. Los antiguos lo consideraban como uno de los más importantes, por el cual se puede descorrer el velo que oculta lo desconocido a nuestra vida. Y habilita al hombre a razonar, a descubrir inteligentemente de lo conocido a lo desconocido. Los antiguos hermetistas consideraban este principio como uno de los más importantes, auxiliares de la mente, por cuyo medio se puede descorrer el velo del oculto. No es un Dios el que castiga y condena, son las leyes ocultas del propio universo, las cuales que desconocemos y obran dentro de cada uno sin fallar, sin excepción y en la justa medida. El principio de vibración. La ley de vibración dice: todo está en movimiento, nada permanece inmóvil. Este principio encierra la verdad de que todo está en movimiento ondulatorio y constante. Desde el todo, que es puro espíritu, hasta la más grosera forma de materia, todo está en vibración. Este principio hermético fue enunciado hace cientos de años por los maestros del antiguo Egipto. Y por su parte la ciencia moderna lo está confirmando continuamente, con los nuevos descubrimientos que van haciendo. Explica las diferencias entre las diversas manifestaciones de la materia, de la fuerza de la mente y aún del mismo espíritu, lo que no son sino el resultado de los variados estados vibratorios. Entre ambos polos hay millones y millones de grados de intensidad y vibración, porque la vibración también es dual, como todo, y entonces la vibración en un polo más inferior, la vibración es muy lenta, y en el polo opuesto la vibración es muy rápida. Por eso dice que entre un polo y el otro hay millones de grados de intensidad vibratoria. Todo en este universo vibra y se mueve. El sonido, los pensamientos, las emociones, las palabras, todo lo que existe son vibraciones. Una perfecta comprensión de este principio habilita al estudiante hermético a controlar sus propias vibraciones mentales. O sea que el día que lo comprendamos podremos
controlar nuestras vibraciones. Los maestros saben, el que comprenda el principio vibratorio ha alcanzado el cetro del poder, ha dicho uno de los más antiguos escritores de enseñanzas divinas. O sea que el poder principal es el poder de la mente, y la mente es vibración, y ahí está el principal poder. Solamente podemos atraer y tener en abundancia las cosas que vibren a nuestro nivel. Nosotros cada uno tenemos un grado de vibración determinado, y nada más que atraemos aquello que está en nuestro grado de vibración, ni lo que está por debajo de ese grado ni lo que está por encima. O sea que siempre adquirimos y absorbemos aquello que está a nuestro nivel, nada más. El principio de polaridad. Este principio explica que en todo hay dos polos, dos aspectos, y que los opuestos que son en realidad los dos extremos de la misma cosa. O sea que los opuestos es lo mismo, porque los opuestos se tocan, según dicen. Los opuestos son idénticos en realidad, diferenciándose en su gradación, o sea, en el grado que hay desde el uno al otro opuesto. Los pares de opuesto pueden conciliarse porque los extremos se tocan. Todo es dual, la luz y la oscuridad, el bien y el mal, el amor y el odio. Todo en lo manifestado es dual. En lo inmanifestado ya no lo es, porque todos estamos en la unidad. Ya no hay polos. Los polos existen aquí. Este mismo principio opera de idéntica manera en el plano mental. Tomemos por ejemplo el amor y el odio, dos estados mentales completamente distintos y aparentes, y notaremos que hay muchos grados entre uno y el otro. Todos no son más que degradaciones de una misma cosa. Por eso podemos pasar de uno al otro, depende del grado que vayamos intensificando esta vibración. El principio de ritmo. Este principio se manifiesta en un determinado movimiento de ida y de vuelta. Todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de progreso y regresión, de mejora y deterioro. Siempre hay una acción y una reacción. Todo se mueve como un péndulo. Todo se rige por un ritmo constante con sus periodos de avance y de retroceso, como es el invierno, el verano, el día, la noche. Todo se mueve como un péndulo, de un lado hacia el otro, dado que el periodo de avance concuerda con el periodo de retroceso. O sea, donde termina el retroceso empieza el avance, y donde termina el avance empieza el retroceso. Todo asciende y desciende. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. Esta ley rige para todos los universos, los mundos humanos, los animales, las plantas, la energía, la materia, para todo lo manifestado. Esta ley lo mismo se manifiesta en la creación como en la destrucción. O sea que las leyes son la misma para todo, para crear o para destruir. En el progreso como en la decadencia de los mundos. Nada escapa a la ley del ritmo. El sístole y el diástole la tenemos en la fisiología humana. Nuestro corazón tiene el doble ritmo, sístole y diástole. Y siempre pasamos, no estamos constantes, pasamos de un momento a otro. Unas veces estamos tristes, otras veces estamos pesimistas, otras veces tenemos depresión, otras veces estamos muy contentos. O sea que el péndulo va de un lado para otro. Todo lo que viene ya era, porque antes ya estaba. Y se vuelve a ir. Simplemente toda flora de lo que antes ya era mediante un proceso de transformación.
O sea que nada es nuevo, todo existe. Principio de causa y efecto. Este principio encierra la verdad de que todo efecto tiene su causa y toda causa tiene su efecto. Afirma que nada ocurre casualmente, que todo ocurre conforme a la ley. Esta ley también se le denomina ley de causalidad o la ley del karma. Nuestro presente es el resultado de las acciones pasadas y el futuro será el resultado de nuestras acciones presentes. Lo que sembremos será lo que cosecharemos. Nuestra vida siguiente será el resultado de nuestro comportamiento presente. El azar, lo espontáneo y lo casual son simples nombres que los ignorantes damos a los efectos de esta ley que desconoce. No hay palabra ni acción que no produzca un eco en la eternidad. No cae una hoja de un árbol sin que el efecto se sienta en todo el universo. Toda causa crea su efecto. Nuestros pensamientos, palabras, creencias y emociones originan sus efectos correspondientes. Cada ser es el creador de su propio destino, de su propio infierno o de su propio cielo. A grandes causa, grandes efectos. Todo mal produce un mal, todo bien produce un bien. Así como el árbol produce una semilla y una semilla produce un árbol. El principio de generación. El principio creador obra siempre en el sentido de generar, regenerar y crear. Todo tiene su principio masculino y femenino. La generación se manifiesta en todos los planos. Los científicos le llaman a este principio lo positivo y lo negativo, que no es más que la ley de género. El masculino y el femenino origina la ley de los opuestos. En el mundo físico este principio se manifiesta como sexo y en los planos superiores toma forma más elevada, pero el principio subsiste siempre el mismo. El renacer de los seres se alterna de femenino a masculino. Quien ahora es del género femenino, en otro momento será de género masculino, y viceversa. Todos los seres se descarrían por el deseo y la repulsión que generan los opuestos. La diferencia de género ocurre en todos los reinos. Es la ley del yin y del yang. Ninguna creación física, mental o espiritual es posible sin este principio. Lo que llamamos leyes de la naturaleza no es otra cosa que la expresión material de las leyes divinas. Y las leyes divinas, aquí nos habla Krishnamurti en el libro de la vida, que nos explica cómo trascender la dualidad. Dice, de la misma manera que hemos creado el bien, por pequeño que sea, hemos producido el mal, por enorme que sea. Ellos son partes de nosotros y también independientes de nosotros. Cuando pensamos y sentimos con miradas estrechas, con envidia, codicia y odio, alimentamos el mal, el cual se vuelve contra nosotros y nos destroza. Es querer y no querer a la vez. Ese deseo y renuncia se ha vuelto parte de nosotros. O sea que el mal lo origina el deseo, nos dice Krishnamurti. Pero nuestro pensamiento, sentimiento, puede ir más allá y por encima del bien y de sus opuestos cuando se comprende su causa. O sea que para poderlo transformar tenemos que comprender la causa, que es el deseo. Cuando comprendemos los pros y los contras, nos liberamos de ellos. Los opuestos no pueden fusionarse, deben trascenderse a través de la disolución del deseo. Un ser humano sabio se da cuenta de la causa del bien y del mal, y al comprenderlo,
libera el pensamiento, sentimiento de dicha causa, que es el deseo. Nuestra evolución nos ayudará a alcanzar la verdadera libertad, nos dice Krishnamurti. Los hombres tenemos que llegar a la unidad por las buenas o por las malas, porque la divina voluntad es la evolución, y la voluntad interna del hombre es una con la voluntad divina. Cuando el Dharma llega a su fin, el hombre no tiene más que un deseo, el eterno. El alma ha llegado a este grado de evolución y nada impide al mundo que se entregue por completo a Dios. Ninguna llamada del deseo tiene acción sobre él, y el corazón, guiado por el amor, ha llegado a la libertad. Cuando todo el ser se lanza a los pies del Ser Supremo, entonces hay que dejar ya todos los dharmas. Ya no necesitamos dharma. Ya no son para nosotros. La devoción nos ha liberado porque nuestra vida está en Dios. Esta es la palabra del Maestro. Anivesa nos dice al final de este libro: este es el pensamiento que yo deseo dejaros al terminar. Y ahora, hermanos, vuestro trabajo en común ha terminado. Después de haber expuesto imperfectamente un asunto tan inmenso, dejadme pediros que escuchéis el pensamiento que está en el mensaje y no las palabras del mensajero. Que abráis vuestros corazones y olvidéis los labios que imperfectamente lo han presentado. Recordar, en nuestro ascenso hacia Dios es necesario ensayar, aunque sea de modo imperfecto, y transmitir a nuestros hermanos algo de esa vida que tratamos de alcanzar. No olvidéis las enseñanzas, nos dice Anivesa. Y luego el Kybalión también nos dice: donde quiera que esté la huella del Maestro, allí los oídos del que está pronto para recibir sus enseñanzas se abren de par en par. Cuando el oído es capaz de oír, entonces vienen los labios que han de llevarlo con sabiduría. O sea, que quiere decir que primero tenemos que oír antes de hablar. Y hasta que no se nos abran los oídos, no tendremos sabiduría en lo que decimos. Y para analizar, os leeré las palabras del Gran Maestro, para finalizar. He aquí las admirables palabras del gran instructor Sri Krishna. Su enseñanza final dice: tú eres mi bien amado, tu corazón es firme, así te hablaré por tu bien, que tu mana se pierda en mí. Conságrate a mí, ofréceme tus sacrificios, póstrate y vendrás hasta mí. A aquellos cuya vida se resume en un ardiente deseo de sacrificarse por él, vienen a mí como su único refugio. O sea que tenemos que ir a Dios, que será nuestro único refugio. Y ahora, con esta palabra que hacen un poco el resumen de lo que hemos trabajado, haremos 2 minutos de reflexión y terminaremos la exposición. Dice: la vida es un eco. Lo que envías regresa, lo que siembra cosechas, lo que das obtienes, lo que ves en los demás existe en ti. Recuerda, la vida es un eco y siempre regresa a ti. O sea que esto no debemos de olvidarlo, porque todo regresa a nosotros. Todo lo que de nosotros sale, a nosotros vuelve. La biografía es el Dharma de Anivesa, el Bhagavad Gita de Roberta Burrell y el Kybalión, los 7 principios herméticos de Hermes Trismegisto. Muchísimas gracias por su asistencia y atención. Y ahora estamos unos minutos de silencio para recoger todo lo que nos ha llegado, que es para nosotros.
Muchísimas gracias. Gracias.